A todos los que nos ven y nos oyen a través de nuestros canales de YouTube y Spotify, en este espacio de conversación Conexión Tabancura, les damos la más cordial bienvenida a este sexto capítulo de esta tercera temporada. En un mundo de alta complejidad para la tarea de educar, que algunos califican de crisis o de emergencia, queremos seguir profundizando para tener luces más claras en este apasionante desafío que es la educación, sobre todo en la etapa escolar. Hoy tendremos el gusto de conversar con Constanza Del Yon sobre la importancia de la comunicación, los medios de comunicación, la radio y su misión para construir una mejor sociedad, formar en valores y promover la fe. Constanza, bienvenida y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Daniel, Ronald, por la invitación. Eh, para mí, como persona y como heredera SEDUC y como editora de radio, súper importante poder compartir estos espacios. Así que gracias. Bueno, ya tú lo dijiste, nos acompaña Ronald Baum, secretario general, subdirector del colegio y jefe del departamento de religión. Después irá entendiendo por qué lo convocamos. Para partir, Constanza, me gustaría contarle un poco a nuestros auditores de tu vida, una mini biografía. Constanza está casada con Enrique Lira, es madre de 7 hijos, un psicólogo, una casi psicóloga, 2 monjas, un estudiante de kinesiología y 2 escolares, en el Colegio Francisco de Asís, si no me equivoco. Bien. Es exalumna del Colegio Los Andes y periodista de la Universidad Finisterra. Se especializó en comunicación estratégica y trabajó en el mundo editorial y empresarial. Durante 8 años profundizó en el tema del perdón, así creaste un taller que más adelante pasó a ser un programa en Radio María. Ahí entonces inicia su relación y colaboración con esta radio para que el 2023 el entonces director padre Roberto Navarro te invitara a ser parte full time de este proyecto, ¿ya? Eso después nos irás contando en detalle algunas cosas más de estos hitos en tu vida, ¿ah? Y me gustaría partir por el principio. ¿Cómo nace, Constanza, esta vocación por el periodismo, siendo exalumna del Colegio Los Andes? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de esta carrera que por lo menos aquí en el Tabancura es poco popular? Cuesta que los hombres opten por este tipo de vocaciones. Mira, la verdad, yo te diría que el periodismo me encontró a mí. Yo siempre fui muy dada a escribir, ganaba los concursos literarios del colegio, me gustaba mucho escribir. De hecho, siempre he tenido el anhelo así en lo profundo del corazón de escribir un libro. Es un tema que me acompaña, pero falta. Ya planté un árbol, ya tuve hijos, me falta el libro. La verdad es que a mí me gustaba todo. Una visión siempre muy amplia del conocimiento, o sea, casi un Da Vinci, te diría, en ese interés por descubrir, por conocer, por aprender, no tanto de estudiar, pero sí de aprender, de incorporar el conocimiento. Curiosa, entonces. Siempre, obvio. A lo mejor yo no me aprendía las fases de la mitocondria, ¿te fijáis? Pero sí entendía perfecto el concepto, su relación con el citoplasma y con el no sé cuánto, ¿me entendí? Me gustaba mucho la biología, me gustaba mucho el arte. Entonces, no me iba muy bien en el colegio. Me preparé muy bien para la PSU, para la aptitud, digamos, los 52 años. Hay que transparentar. O sea, seamos sinceros. Y me fue excelente. Entonces, yo que iba a estudiar biología, me encontré con 800 puntos en las manos y ¿ahora qué hago? Entonces ahí me pregunté qué me gusta. El arte. Pero no me gusta el arte como manifestación artística, sino que el pensamiento. Entonces me gustaba mucho el urbanismo. ¿Qué necesito para estudiar? Y ahí yo soy súper racional. Aunque me guste el arte y las letras, soy lo más racional que existe. Arquitectura. Necesito arquitectura para poder dedicarme al urbanismo. Absolutamente instrumental la decisión. Pero entré a arquitectura y me encantó, lo disfruté. Conocer la historia del arte, conocer todas las líneas, te diría, intelectuales de la arquitectura, fascinante. El minuto de hacer las casitas y el minuto de dibujar, el profesor de dibujo cuando corregía, esto es bien, esto más o menos, esto es de acá. Pregúntenle a alguien, parece que a mí no me entendió. Pregúntenle a alguien, a lo mejor un tema de profesor. Ya, ese era yo. Entonces, aprendí increíblemente bien. Pero con los talleres siempre fui topando, curiosamente, creo yo, en la comunicación. Cuando me corregían los proyectos, me decían y me preguntaban, yo respondía, pero yo sentía que nunca lograba
que comprendieran el fundamento de lo que yo estaba explicando. Curioso, ¿no? Sí. Hasta que me tocó en un minuto apelar para poder hacer de nuevo un taller, y el decano, don Daniel Balacey, que en paz descanse, un maestro maravilloso, me dice: por ti no te voy a aprobar la apelación. Y yo quedé pegada a la muralla, pues ¿por qué no? Me dice: porque a ti te gusta la teoría, no te gustan las casitas, te gusta la teoría, ándate a periodismo. Y yo, ¿qué voy a hacer en periodismo? Es que ahí te vas a poder meter donde sea. Desde el periodismo vas a poder investigar, vas a poder trabajar, vas a poder desarrollar el concepto que más te gusta. Yo un poco, tengo que decirlo con el rabo entre las piernas, hoy día reconozco que era de una sabiduría profunda. En el minuto me fui, investigué mucho, otras carreras, que me cambiaba toda la cosa, y dije, ya le voy a hacer caso. Me fui a periodismo. Y listo, saqué mi carrera, me casé entre medio, tuve hijos entre medio, y yo dije, mi proyecto de vida no se va a demorar por mi proyecto profesional. Los vamos a sacar ambos adelante. Y te diría que fue una excelente decisión porque pude estar con mis hijos guaguas. Yo 2 alcanzaste a tener. me titulé esperando la tercera. Salvaje. Entonces pude, mira, gracias a Dios tenía mamá, suegra que me apoyaban, entonces pude ir ¿Y sacando marido? la carrera. Pero María trabajaba todo el día, pues, o sea, Ya. y estaba sacando un máster también, entonces no. Ya. Pero sí, sacamos adelante este proyecto los dos, de ir teniendo nuestra familia, de ir avanzando sobre el hombre completo. O sea, no dedicar toda mi vida al mundo profesional, ni toda mi vida a quedarme en la casa, sin sentir que estaba postergando uno por el otro, sino que ahí, con la ayuda, en el fondo, de la familia y con el sentido de proyecto que teníamos con mi marido, sacamos todo adelante. Soy periodista y cuando salí de periodista, hice práctica en el Mercurio, trabajé en la estrategia, fui avanzando en la línea profesional a un ritmo más lento porque estaba cultivando mi familia. Hasta que hay un minuto en que dije, ya, ahora sí. Y trabajé en una editorial que tenía revistas de industria, acuícola, forestal, no sé cuánto. Ahí me fui metiendo como en el mundo industria desde el periodismo. Entonces te das cuenta cómo Dios te va entregando elementos a lo largo de tu vida que van colaborando a formarte en quien tú eres. Entonces tenía un poco de experiencia por un lado, un poco de experiencia por la otra, una visión de industria. Tuve otros hijos entre medio, me retiré del mundo laboral, después volví a trabajar en una empresa de ingeniería, desde el periodismo, desde las comunicaciones, y después salí de ahí porque ya no daba más. Imagínate, a esa altura del partido tenía 5 hijos y ya no podía más. Y después de eso mi familia me necesitó en intensidad y pude estar ahí con ella. Y si se puede en algún minuto les cuento como anécdotas de eso, pero en el fondo, y entre medio, teniendo un poco más de tiempo libre, es que me desarrollé en el tema del perdón. Fui trabajando por una necesidad puntual que tuvimos en el Reino Christi. Era necesario que como colectividad pensáramos en el perdón. Entonces, ahí dijeron, traigamos a alguien que nos pueda ayudar. Y yo pedí que me dieran un tiempo para investigarlo, para trabajarlo, a ver si era posible. Yo trabajaba en formación en el Reino Christi en ese minuto, me dieron el espacio y empecé a investigar y encontré riqueza pura. Entonces empecé a dar un taller. En una primera instancia fue, plantéate el perdón, conversa, pon el perdón aquí, encima de la mesa. Y con ese perdón, hablemoslo como familia, me lo planteo a nivel personal, lo que sea, perdón. Y ahí estuve 8 años entre que lo trabajaba, lo desarrollaba, después una pausa, después tratar de llevarlo a un manual, porque la pregunta siguiente era, ¿y cómo se perdona? Claro. Yo, que soy súper racional, necesitaba que me marcaran la pauta. Ya habíamos motivado, ok, ¿y ahora cómo? Entonces ahí No te fuimos. podías quedar en la teoría de nuevo. Es insuficiente. Sí. Hay gente que puede saltar de ahí a la alabanza y perdonar fantásticamente. Mm. De ahí a la oración personal y perdonar fantásticamente. Pero yo necesitaba que me dijeran cómo. Y no había en ese minuto alguien que me dijera cómo. Empezamos a trabajarlo con la ayuda de un sacerdote. Empezamos a esponjar, a airear el tema de una ofensa para ver cuáles eran sus partes, para ver qué es lo que de eso yo tengo que perdonar. Y bueno, fuimos haciendo un tema de una metodología de manejo de emociones y una cosa espectacular. Y yo, en ese tiempo de dar el taller y de hacer acompañamientos en algunos casos, ahí llegó la pregunta de, ¿tú podrías hacer esto en la radio?
Y porque te fue bien, lo más probable es que el boca en boca la gente decía, oye, esto está interesante. O sea, a mí me tocó el resulta, caso llámenla. impresionante. Cuando uno dice, increíble, uno se pone de instrumento y Dios actúa así, pero... Porque hubo gente que salió del taller y me dijo, sí, bonito. Y hubo gente que me dijo, no sabía que podía, no sabía lo que tenía, la carga que tenía, y no sabía que podía liberarme de ella. Entonces ahí tú dices, bueno, ya, gracias. Y te gustó la invitación a la radio, me imagino. Pues para ti era volver a... O sea, me invitaron ¿Ah? a un taller de 8 sesiones Volver a la fuente como y estuve 2 periodista. años y medio. Ay, para que veas tú que es adictivo. Y después de eso estuve fuera, pero en un par de oportunidades me invitaron a hacer un taller de oración, en otra oportunidad me invitaron durante el tiempo constitucional y de toda esa discusión. Se armó un programa que era como ir opinando desde distintas perspectivas, entonces cada día de la semana eran distintos invitados y a mí me tocaban, no sé, por los martes. Entonces nos conectábamos y conversábamos sobre el tema que nos convocaba a nosotros. Oye, ¿y cómo es la Radio María? ¿Qué es la Radio María, así como medio de comunicación que tú podrías decir? ¿Es una casa, una familia? Porque no, me imagino yo en primer lugar, al llamarse Radio María, que no es el más grande de los consorcios radiales. Y ¿cómo lo podrías definir tú como lugar de trabajo, como medio de comunicación? Para que la gente lo entienda un poco dónde trabajas tú. ¿Dónde trabajo? Y por qué te gusta tanto estar ahí. Radio María es una fundación, es una familia de radios. O sea, del macro al micro. Radio María está en 87 países. Nació en Italia hace, ya no me acuerdo cuántos años. Está en 87 países. Funcionamos de forma semi-independiente. Ya. O sea, tenemos toda la libertad editorial que queramos. Tenemos que ir manteniendo la pauta que lo que llamamos la World Family nos dicta, en el sentido de la estructura, los grandes temas, la interacción con las otras radios. ¿Ya? Y dentro de ese margen hacemos lo que necesitamos. Somos una fundación. Como fundación no pertenecemos a la iglesia, no nos financia la iglesia, no pertenecemos a un movimiento. Somos una fundación de laicos con sacerdotes que nos sacamos la mugre por llevar un mensaje esperanzador, misionero, evangelizador, vinculante a quien sea que prenda la radio y nos escuche. Y en Chile eso es 100 personas, 20 personas, todo está Chile centrado somos- acá en Santiago, pero llegan a todo Chile. La ¿Cómo es? sede está en Santiago, somos 14 personas, entre administrativos, periodistas. 14 personas, tenemos 26 señales en todo el país, de las cuales, o sea, Eso es que llegan a todas partes, para traducirlo así. estamos desde Arica hasta Punta Arenas, incluida Isla Pascua. Tenemos entre medio unos vacíos que estamos buscando llenar ahora, que estamos comprando 4 señales más, y con eso vamos a llegar a nuestros 30 años con 30 señales. Esa es nuestra meta para el próximo año. Esa van a cumplir 30 Sí. años. Estamos con 29 ahora, cumpliendo la próxima semana. No, esta semana, el viernes. Cumplimos 29 años y toda nuestra campaña está dedicada a llegar al próximo año con 30 para los 30. Eso es Radio María acá. Y tengo entendido que tú sabías el número más o menos. Eso tenía que ver con algo así como de 200.000 auditores diarios, una cosa así. 200.000 auditores diarios. Encuesta realizada a la salida de misa de domingo dentro de ciudades principales. O sea, eso súmale toda la gente rural, que es inencuestable, en el fondo no puedes dimensionar. Toda la gente que no tiene sacerdotes y misa domingo regular. Nosotros calculamos que mucho más que eso. No es medible. O sea, increíble, la radio sigue teniendo esa capacidad de permear en todas las capas de la Absolutamente. sociedad, toda la geografía. No tiene ese límite que podría tener el Wi-Fi, te falla a veces, algunos servicios de cable no llegan a todas partes, pero la radio llega. Es una cosa bien increíble. La radio llega y es muy fácil de tener una radio. Tú vas en el auto, tienes radio. Tú en la casa, la gente tradicionalmente, ¿cómo se informa? En momentos de crisis, en no sé qué cosa, prendiendo la radio. O sea, tú sabes que en la radio vas a encontrar una fuente confiable. Por supuesto. Vas a encontrar información al menos. Y con 9.990 radio a pila en cualquier ferretería del sur o norte del país, así que... De este tamaño le ponía Sí. un par de pilas. O sea, es muy fácil, es muy fácil. Y de hecho, hace poco estuvimos visitando una parroquia en Santo Domingo, porque una de las señales nuevas que queremos comprar es de San Antonio y llega hasta Santo Domingo. Y el padre que estaba ahí decía, ustedes no se imaginan la alegría que me da que llegue Radio María,
porque tenía no sé cuántas parroquias a cargo, una zona completamente rural, y decía, aquí es la radio. Aquí la televisión no llega, aquí no sé qué. No, la radio. ¿Son lo único? ¿Católico? Porque radios de otras, no sé si religiones o credos, pero hay muchos, también radios cristianas, digamos, hay muchísimas más. ¿Católicas es la única en Chile? La Que única ustedes nacional. sepan, la única nacional. El único medio, no solo radio. El único medio de cobertura nacional somos nosotros. Ya. Los Existe, WWTV y otras pero es llegan, que esos son por esos televisión llegan y por otro son, lado, y son claro. por fuera o son por internet, pero por medio supuesto. chileno que tenga cobertura nacional, solamente nosotros. Hay, de hecho, nos decía este mismo sacerdote, radios evangélicas, ay, ¿qué pasa con las radios católicas? Entonces estaba demasiado feliz que llegáramos. Buenísima. Sí, existe el ARCA, que es una red de radios católicas que dependen de las diócesis, por ejemplo, que tienen programación parcial dentro del día o que tienen una cobertura súper local. Usan el programa de la parroquia. Exacto, la información, señora Juanita, venga a buscar la gallina y todo eso, junta un poco una cosa local social Perfecto. con la parte religiosa. Entonces, pero medio dedicado a la formación y a la oración y a la formación humana y espiritual, solamente nosotros. Preguntarte por tus hijas monjitas. Ya nosotros aquí tenemos en el colegio como algunas ideas bien claras, los padres primeros educadores, como profesor de religión, bueno, y directivo, también tenemos muy claro de que la fe se transmite en familia. Nosotros aquí en las clases ya podemos dar la vida, qué sé yo, pero finalmente sabemos que la fe se transmite en la familia. Entonces, cuando ahí supe de que teníais 2 hijas monjitas, y más encima en un contexto de falta de vocaciones, al menos en nuestro país, bueno, dije, bueno, ¿qué habrá ahí? Evidentemente que está la libertad de ella y de que es algo de Dios, pero por supuesto que tú y tu marido algo habrán contribuido. Entonces, si nos puede contar qué piensas tú que hicieron, si se puede preguntar así, para ayudar a esa llamada de Dios, y también que nos cuenten un poquito de ellas para saber quiénes son. Mira, a ver, ellas son la tercera y la quinta hijas nuestras. Ya, la mayor las dos partieron a los 17 años. Partieron de Chile, están en Colombia. La mayor es contemplativa, tiene ahora casi 23 años. La que sigue es activa. Están las dos ramas en la misma congregación. Todavía están las dos en Colombia, una de ellas va a partir a España dentro de poco. ¿Eso lo podrías explicar un poquito para la gente que nos escucha? Porque yo no sé si, sobre todo colegio de hombres, aquí Perfecto, estamos más desinformados de estas cosas. Las monjas pueden ser contemplativas, vale decir, a puerta cerrada, no salen del convento salvo para ir a votar o para ir al doctor. Y eso, porque muchas veces tienen un médico cercano que las visita o alguna cosa. Es como de claustro cuando uno escucha. Claustro, contemplativas son claustro. Y además está la otra rama que es activa, que son las misioneras, las que salen, las que invitan a la comunidad, las que tienen un vínculo con la comunidad de alguna forma, que trabajan o algún público específico o salen y son las que tienen más relación con el medio. Ellas salen y entran al convento regularmente. La segunda, mi niña, la monja más chica, es activa. Ella participa en esta visión misionera. ¿Por qué llegaron para allá? Voy a partir del final hacia el comienzo. Llegaron allá principalmente porque es una congregación que tiene adoración perpetua. No todas las congregaciones tienen adoración perpetua. Ellas tienen adoración perpetua. Y era algo que a ellas las fascinaba. El saber que no ibas a estar allá sola haciendo tu vida, sino que ibas a estar con Cristo día a día y con un horario fijo de adoración, para ellas era soñado. Y para eso les invito, si quieren conocer un poco más y escucharla hablar, en YouTube busquen Testimonio Hermana María Gracia. Tal cual. Testimonio Hermana María Gracia. Y ahí aparece ella hablando y contando su vocación y cómo se fue gestando. Y ahí la oyen a ella hablar. Yo les puedo decir lo que hacíamos nosotros, pero lo que a ella le sucedió en el corazón está ahí. Que ella es la contemplativa. Y que notable ahí como tenemos esta posibilidad hoy día con los medios de comunicación. Ella sin salir del convento la podemos escuchar hablar. Exactamente. Y que eso llega a muchísima gente. Sí, de todas maneras. Estas bondades de estos nuevos tiempos de comunicación que a veces la gente solo los pinta como negativos, pero tienen tipo de... Tiene su lado amable de todas maneras. Sí. Nosotros con Enrique, desde que nos casamos, rezamos por la vocación de nuestros hijos, aún sin tenerlo. Rezamos por la vocación de nuestros hijos. Que la descubran, que la amen y que la sigan.
con fidelidad. Esa siempre ha sido nuestra vocación, entendiendo la vocación que sea. La vocación al matrimonio, si tu vocación es matrimonio, descúbrela como vocación, porque hoy día la gente se casa porque hay que casarse. Te casas como vocación, encuentras a la persona con quien vivir esa vocación y vives el resto de tu vida a la luz de esa vocación. Entonces ya no es si me gustáis o no me gustáis, si te quiero o no te quiero, si ay, se acabó el amor. No, porque ¿qué pasa con esa vocación que está detrás? Entonces siempre rezamos. Primero partimos rezando por vocaciones sacerdotales en nuestra familia. Tuvimos un hombre y después tuvimos varias mujeres, dijimos, pues lo estamos como dirigiendo, así es que ahí lo ampliamos a las vocaciones religiosas y también a la vocación matrimonial. Entonces, ese ha sido que llevamos casi 30 años rezando con esa intención. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué hicieron ustedes? Rezamos, de todas maneras. No como una determinación, sino que como ofreciéndole a Dios nuestros hijos como parte de nuestro proyecto matrimonial. O sea, como matrimonio, ¿cómo no le vamos a dar a la iglesia? ¿Cómo no le vamos a dar a Dios a nuestros hijos? Para que desde la vocación a la que les llame, vivan desde ahí la iglesia, vivan desde ahí su relación con Dios. Esa era la cosa. Y con plena libertad. Porque desde la Absolutamente. oración no hay imposición, hay todo lo contrario. Hay... Y lo primero que rezábamos era por su discernimiento. Eso. Para que ellos descubran a lo que están siendo llamados, entendiendo que es Dios quien te llama. Y qué bonito que Dios, queriendo tu máxima felicidad, te llame ahí. Ahí es donde vas a ser más feliz. Tú puedes elegir otra cosa, pero donde más te ve Dios feliz es acá. Y es Dios, o sea, yo me puedo equivocar, pero es Dios. Y doble premio sacaron. imagínate. No, la generosidad de ellas de efectivamente hacer ese discernimiento y de ir descubriendo lo que Dios está sembrando en tu corazón. Porque así como yo les digo, ¿cómo llegaste al periodismo? Es que Dios me fue sembrando la inquietud, me fue sembrando el gusto por el humanismo, aun cuando mis decisiones iban por otro lado, el gusto humano, el gusto por la formación, el gusto por la razón, porque yo sigo siendo extremadamente racional, aunque sea súper espiritual en lo que hago, pero soy extremadamente racional, entonces mi acción siempre va a ser racional, siempre va a estar iluminada por la razón. Entonces mi búsqueda de Dios también está iluminada por la razón, mi búsqueda del bien del otro y cómo vamos a plantear la parrilla de programas de este semestre también está iluminada por la razón. Entonces, como Dios me da cosas a lo largo de la vida, como a ellas les da cosas a lo largo de la vida. Y nosotros como papá, el sacramento del matrimonio no es solo yo me caso contigo. El sacramento del matrimonio es contigo, formamos hijos. Cuando un hijo tiene un problema, uno puede pedirle a Dios que actúe el sacramento del matrimonio porque ellos son parte, son fruto de ese matrimonio. Entonces, cuando la oración del matrimonio es sobre la familia y para que actúen las gracias matrimoniales, involucra a todos tus hijos. Y todo lo que ellos hacen y lo que dicen y lo que deciden. Entonces, no es que obligue lo que tú decías, la oración no obliga, pero ilumina. Sí. Entonces, si a Dios a ella las está llamando de alguna forma, nuestra oración las ayudó a discernir y a iluminar, bendito sea Dios. Pero nosotros hemos hablado siempre con alegría de las vocaciones, hemos hablado siempre con alegría del cielo, hemos hablado siempre con alegría de gracias a Dios contamos con Dios, digamos. Esa es la cosa, en el fondo. Yo me siento demasiado insuficiente como para ser tan protagonista de mi propia vida, entonces va por ahí la cosa. Oye, y me imagino que trabajado de esta forma, con tanta sencillez, naturalidad y entrega, el día siguiente tampoco fue tanta la sorpresa, sino que fue más la alegría. Cuando ella ya le cuentan a su amiga, a su hermano, ¿cómo pasa? Nosotros también lo veíamos venir. O sea, si tú has estado pidiéndole a Dios por tus hijos, Dios te va hablando de tus hijos. Eso es un diálogo. Hay que ser sincero, en el fondo la oración es un diálogo. Y Dios te va hablando y te va permitiendo ver cosas que a lo mejor los otros sí, los otros no. A lo mejor alguien la veía amorosa y yo la veía orante. ¿Te fijáis? Alguien la veía callada y yo la veía orante. Y alguien la veía no sé qué. Claro. Son cosas que Dios también nos habla a nosotros. Piensa tú que la partida de un hijo es una vocación del hijo. El dejarlo ir es vocación de madre. ¿Te fijáis? O sea, a nosotros también te ponen en un escenario. Ahora están en Colombia, yo sé que puedo viajar a Colombia e ir a verla. A España es más lejos, me cuesta más, es más difícil, es más caro, es más todo. O sea, te pone un desafío mayor. Entonces tú dices, wow, es la siguiente etapa de dejar ir. Yo río, pero por dentro lloro. Oye, y ya que Ronald definitivamente entró en la familia, y para no perder el hilo de esta parte que está tan, o sea, va a ser tan enriquecedor para nuestra familia escucharlo. De hecho, nosotros hoy día estamos pensando mucho en esto, en cómo llegamos a nuestras familias con el mensaje de la vocación se hace en la casa y qué es lo que habría que hacer como papá, como mamá y los mismos niños. Entonces,
Pero ahí déjame comentarte algo. Cuando mis hijas, yo las fui a dejar allá, y entonces tuve la oportunidad de conversar con las otras monjas y todo. Y tú no sabes cómo se alegraban por ella de que hubiera una familia detrás que las apoyaba. Muchas de ellas salieron con su maleta en la mano sin mirar atrás. Tal cual. Muchas de ellas no han vuelto a hablar con su familia. Que su familia no les habla porque se fueron, sienten que renunciaron a ellas. ¿Te fijáis? Muchas tienen unos testimonios durísimos. Imagino. No, por eso la Entonces, importancia de para la nosotros, familia, para que esto no sea para que no sea una carga atroz. exactamente un trauma. Conocí una familia una vez que el papá decía, una familia muy cercana a mí, no, antes que monja la amarro la pata a la cama, o sea, ni una posibilidad. Claro. ¿Te fijáis? Por esa resistencia a la vocación. Mm. Ahora, yo entiendo, hoy día hay muchas congregaciones que a lo mejor se han alejado un poquito de su espíritu fundacional, a lo mejor han seguido un poco la voz de los tiempos en lugar de la voz de su vocación. Entonces, claro, tienes que ser particularmente cuidadoso en el discernimiento, Ujú. pero no te vas a oponer al discernimiento de tus hijos por el que has pedido tanto. Oye, Constanza, bueno, y para seguir con esto de que siempre hay que tener fe, de que ahí está el plan de Dios y de que Él nos va a iluminar y de que Él va a estar presente y lo va a hacer todo mucho más sencillo, si es que uno está disponible para que así sea. Tú también tuviste tu momento de alegría, tu momento de júbilo, uno podría decir, pero también has tenido momentos difíciles, ¿ah? Tuviste una de tus hijas con cáncer y me imagino que ahí también el poder tener a Dios presente hizo que este proceso fuera otro proceso que si no hubiera estado, ¿no? Sí. No sé qué nos podrías contar de eso. También porque en este colegio, como en cualquier lugar del mundo, También se cuece nada. también se cuece nada y hay familias que pueden estar pasando por claro. esto o que pasarán por esto más adelante y podríamos acompañarlos con tu testimonio. Hmm. O no, o podemos dejar la pregunta Sí, fuera. no, sé si- es súper interesante Ah. porque uno cree que cuando va tomando decisiones va a ser fácil. Porque ya decidí lo que quiero estudiar, entonces ahora con todo, porque ahí están mis virtudes. Cuando uno entra a un trabajo, ya aquí lo voy a dar todo. Y uno siempre está construyendo la vida, aunque reces, Ujú. estás construyendo en base a tus seguridades. Tomas decisiones en base a lo que te deja más tranquilo. Vas tomando decisiones en base a lo que tú decides vivir. Pero sucede que realmente hay cosas que tú no las decidiste y suceden igual. Ujú. Como el caso de una enfermedad de una hija, que además, a diferencia de las leucemias tradicionales, una leucemia en un examen de sangre, tú sabes, leucemia. Listo. 40 días haciendo el examen, porque por supuesto que hay un mini porcentaje que no aparece al tiro en los exámenes de Ujú. sangre. Entonces, ya ese peregrinar de montones de días viendo que tu hija siga para abajo, siga para abajo, siga para abajo, y nadie te da una respuesta. Perdón, ¿es una de las monjitas? No, Una es la segunda de mis hijas, o sea, la segunda, la casi psicóloga. Perfecto. Em, Entonces te ponen un plan, ya te ponen un plan la incertidumbre en qué está pasando aquí. O sea, también lo vas viendo como desde Dios, tú puedes decir, así como me preparó para el periodismo y para finalmente lo que estoy haciendo hoy día, que es ser la editora de Radio María, me preparó también para ese sufrimiento. Porque tú dices, ya, fuimos a la pediatra y descartó todo lo pediátrico. Y me dice, no, te voy a mandar a un infectólogo. Y el infectólogo lo primero que me dice es, yo tengo que descartar virus, bacterias, tumores. ¡Ay! Ya tú dices, ay. Ya, examen, y de repente empezó a salir todo raro, pero me dice, no es nada de esto. Y tú veías que pasaban y pasaban los días, y tu hija con fiebre y con dolor y sintiéndose mal, y cada vez se podía mover menos por el dolor. Y tú vas avanzando sobre ese proceso de em, Ella era una adolescente en ese minuto. 8 años. 8 años, mucho 8 más años, chica mucho más todavía. chica. niña. Y vas avanzando en este proceso de la incertidumbre y en este proceso de entregarte a lo que sea que venga, a Dios también. Ujú. Entonces, finalmente vamos donde una inmunóloga especialista en fiebres prolongadas. Imagínate la cosa. Específica. Y ella Mm. me pidió un examen y ella ya viendo lo que había visto, ya sabía lo que era, pero necesitaba tomar esa muestra. Entonces me dice, te voy a mandar a hacer este examen. Y me dice, a ver, espérate un poco, y pesca el teléfono. Doctora Vara, sí, tú la puedes recibir en 40, puedes estar en 45 minutos. Y yo dije, ay.
Listo, yo ya traía mis sospechas por distintas cosas, pero partimos para allá, diagnóstico. Lloramos los dos así, pero a moco, y después, ¿y ahora qué se hace? O sea, mi visión racional apareció en medio de ¿y ahora qué se hace? ¿Y cómo se lo decimos? Y que no sé qué cosa. Entonces lo primero que le digo a ella es, descubrimos lo que es. Claro. Ahora lo podemos Sobrellevar el tratar, duelo, claro. ahora podemos hacer algo. Y listo, siempre como con ese lado, y la procesión por dentro. Yo te diría que es un poco lo mismo que dejar ir a mi hija monja. Qué alegría lo que tú estás viviendo, pero la procesión la llevo por dentro. Y ahí empieza el proceso. Entonces, un proceso de día a día. O sea, tú sabes que tiene cáncer, sabes que no puede volver al colegio, sabes que tienes que modificar tu forma de vida de una serie de maneras y llevarla a quimio, a pincharse, a no sé cuánto. Y tú decís. Y ahí empezó el proceso entonces de saberte hija, de ver a Dios como padre. Entonces mi marido me decía, ya, recemos. Y decía, no puedo. Entonces me decía, ya, tú te dedicas al tratamiento, yo me dedico a rezar. Yo rezaba al Padre Nuestro. Ya eran 7 ya. Yo estaba, cuando le diagnosticaron, yo estaba así, con contracciones, a punto de tener el sexto. Entonces, que terminó siendo una bendición, porque yo iba a las quimios, iba a todas las cosas, con el otro con el coche. Entonces ya la mochila de las actividades para que ella se distrajera y ya la mochila de los pañales de la guagua. Estaba Dios dándote unos Unos empujones, salvavidas, unos y empujones. para ellos dos, o sea, hasta el día de hoy, él la saluda para el Día de la Madre. Porque para ella era una cosa única y para él era tenerme a mí, pero a ella también. Entonces no, fue una cosa bien especial. Sí, Dios actuando de todas maneras. ¿Y tu marido por qué no podía rezar? Él sí podía rezar. Yo era la que no podía rezar. Ah, ya. Yo iba a rezar el Padre Nuestro, decía Padre, Tú y la estás en modo garganta se me racional. cerraba Tú estás así. en modo racional. No modo racional, hacer. el modo hacer. Hacer. El modo hacer. Y a mí se me cerraba la garganta así y no podía rezar y no podía decir Padre Nuestro. O sea, hoy día lo veo como una oración. O sea, decir Padre y desarmarme llorando. O yo me subía al auto, lloraba, gritaba, alegaba, y después me secaba las pestañas así para que no se notara tanto. Y llegaba a la casa de mi mamá, ayudarla a ella. Ella hasta el día de hoy dice que fueron los 2 mejores años de su vida. ¿Te fijáis? Una conexión emocional entre las dos y con la guagua y toda la cosa espectacular. Veíamos teleseries, veíamos cuestiones así y yo aprovechaba de meterle filtro y de reírnos de las cosas absurdas y de no sé cuánto. Y todo eso va sembrando también en ella cosas y emociones y racionalidad también, ¿por qué no decirlo? O sea, traspasarle un poco de todo. Y qué importante es hablar en la familia, o sea, poderse decir las cosas fundamentales, que eso que tú pudiste decir, tú qué vas a hacer, tu marido, tú, yo voy a hacer esto. O sea, mi marido dijo, ok, tú no puedes rezar. El que no sabe comunicar en una familia o se ha perdido de la posibilidad de estar aprendiendo a hablar entre hermanos, entre papá y eso tiene hijo. varias variables, porque si no vas procesando el cómo lo vas viviendo, que para mí creo que hablar es una forma de procesar, de transparentar un poquito el alma. Es una terapia esa cuestión. Pero hay momentos en que las familias que pasan por momentos muy duros terminan separadas o peleadas o abstraídas de cada una en su propia realidad, su propio sufrimiento. Pero cuando lo vas poniendo en común, o sea, hubo un minuto en que uno no puede solo. En que Enrique también tenía un poco más que hacerse cargo de los niños y después de eso a mí me tocó como reconectarme con el resto de los niños una vez que hubo pasado la fase crítica. Desafío, y lo hice bien, lo hice mal. Ya, reconstruyamos entonces, vamos rearmando después lo que necesitamos, pero es parte de lo que... A ver, Dios nunca te pide algo para lo que no te haya ido preparando, para lo que no te haya entregado herramientas en el corazón. A lo mejor no herramientas físicas, a lo mejor no era parte de mi línea de conocimiento, pero me venía preparando para el perdón, me venía preparando para la oración, me venía preparando para... La paciencia. Para todo, para todo. para todo, para todo. Para mi marido fue durísimo porque él trabajaba y le costaba... Él es desconcentrado, yo también. Pero además trabajaba hasta las 4 de la mañana, hasta las 5 de la mañana porque tenía directorio. Y a esa hora llegaba a la casa y la otra que estaba desvelada porque las quimios la desvelaban. Ella hace 8 años se dejaba preparado cosas que ella podía comer para cuando estuviera desvelada. Entonces desvelada en la noche y se calentaba unos choclitos cocidos con un no sé qué
Y llegaba el papá a esa hora y se sentaban los dos y se picoteaban estas cosas. ¿Te fijáis? Notable. Cosas que uno dice impresionante Impresionante. cuando uno tiene esa docilidad de vivir las cosas con los límites, pero también con las posibilidades de lo que trae consigo. Tú dices, no sé, no puedo ser tan utilitaria de pensar qué me sirve y qué no me sirve de esto. Pero sí te va sembrando en el corazón. Bueno, y gracias a Dios hoy día tu hija ya hay lista para ser psicóloga Nada, está pronto. Ya. impecable. Y psicóloga, pues te fijáis, o sea, con la capacidad de empatizar con el dolor del otro, Tal con una cual. serie de cosas, o sea, bien. No, y lo que tú decías que es difícil comunicarse hoy día. A ver, yo creo que estamos frente al gran desafío de qué se hace con las pantallas. Por supuesto. O sea, tenéis que poner normas. ¿Cómo llegamos a esos niños si Es están que yo te hiper explicar, conectados, hiper mira, endopapinados? O sea, no sé. yo le he puesto mucha cabeza a esta cuestión. Y pasó que a nosotros, adultos, nos pilló adulto el teléfono en la mano. Sorprendido igual que los niños. Entonces, sin el filtro, sin la educación de cómo se usa un teléfono. Entonces, las primeras generaciones que tuvimos touch, qué fácil es conectarse y qué fácil para tus hijos ver que estáis conectados y que es parte de tu vida. Los otros nacieron con un teléfono en la mano. Y nosotros no les pudimos enseñar a tiempo, creo yo, a bien usar las pantallas. Nos estamos encontrando con niños adictos a las pantallas. Veía ayer un video de una guagua que soñaba así. Impresionante. O sea, cuando tú ves eso, es porque Sí. ya el nivel de dependencia. Entonces, nosotros que nos hemos ido sorprendiendo con el mundo digital, tenemos que rápidamente buscar la forma de educar para el mundo digital. Pero nos tocan niños que nacieron digitales. Sí. Entonces, ahí viene, a nosotros como generación nos toca el esfuerzo fuerte de asumir, aprender y educar. A mí en la universidad me tocó ser ayudante de computación. Y ayudante de computación cuando pasamos de DOS a Windows, cuando pasamos de Word a PowerPoint, cuando pasamos de PowerPoint a AutoCAD. Entonces, yo que no lo había aprendido, me tocó ser ayudante de eso. Entonces, súbete rapidito al carro, aprende los pros y los contras y guía. Eso es lo que nos está tocando como generación hoy día para acompañar a nuestros hijos. ¿Es necesario que mi hijo cuarto básico tenga un teléfono? Absolutamente no. Es que va a estar desconectado de los amigos que esté desconectado. No me importa. Mi hijo de segundo medio no tiene teléfono. El de octavo menos. Y de repente lo resienten y me piden el teléfono a mí, se conectan o lo que sea. Ok, un ratito. Un ven que están, listo, gracias. Se coordinaron, listo, gracias. Pero no que tengan, porque no lo necesitan. Sí. Vas a salir, Y te que no paso sea el teléfono. inteligente, si puede que tenga un teléfono para llamar, pero que no tenga redes, que no tenga internet. O te que paso no el tenga- teléfono porque vas a salir, vas a estar fuera y no sé qué cuestión, ya listo, de vuelta, muchas gracias. Y no es porque no le doy permiso, no es porque todo está malo, no, sino que tengo que ayudarte a dosificar para que tú vayas siendo formado en la dosificación, en el sentido de tienes que investigar, investiga, pero no te quedes, no te sumerjas en un mundo digital que sin ningún tipo de filtro te entrega lo que sea, y no estoy hablando de que te salte pornografía, te estoy hablando de que te salte el video del gatito, el video del perrito, el niñito que se cayó, y te estás alimentando de eso. Y te estoy hablando de cosas básicas. Niños que van en el auto así y que se perdieron lo que está sucediendo Eso, afuera. te que no saca el sa- cara a cara. Que tú le decís, ¿dónde anduviste? No tengo idea, me llevo el mapa. ¿En qué zona de Santiago anduviste? Es que no sé. Sí. O sea, te estáis perdiendo la creación, te estáis perdiendo el entorno, porque estuviste excesivamente vinculado. O sea, yo le veo todas las bondades Van al en un teléfono. tren bala tecnológico y no logran ver nada del Y no paisaje logran hacia ver. afuera. Exacto. No Sí. solo el paisaje. O sea, a ver. Por decirlo de alguna forma, nada del Pero es no, que es no súper viven o no cierto. viven el proceso. Es súper digamos, cierto. de ir de un lado Si al tú vas otro. viajando de un clima a otro, o sea, si estás yendo hacia el norte a ver el desierto florido, ya es un panorama familiar. Pero vas mirando en qué punto aparecieron las primeras flores o no. No, estas flores raps, estos plantados. Ah, ya, ok. Vamos más para allá. Mira, ahora se está poniendo verde. Aquí, las primeras flores las estamos viendo. No sé qué. Si vas en un teléfono te perdiste la experiencia. El aprendizaje. Todo. El Y yo te asombro, todo. estoy poniendo el caso en que tú vas a hacer una actividad familiar. Pero piensa en los viajes de estudio. Sí. Te puedes perder el viaje de estudio si es que vais con el teléfono. Mm. Porque lo importante es la foto, la selfie, la cosa, pero y la experiencia de compartir. No, sin acusar a nadie. A mí me tocó ir con el coro del colegio a Europa y ahora recientemente
llegaron de un viaje al jubileo 20 alumnos, y tanto yo como los profesores que fueron ahora tuvimos la experiencia de ver a uno o a otro que en vez de Excesivamente estar una- mirando, no sé, el Palacio en Viena o el Coliseo en Roma, estaba mirando su teléfono y de espalda Instagram. al monumento, claro. Claro. Íbamos en el bus, tour por Viena sobre los principales hitos musicales de la ciudad, y yo me topo a dos niños que estaban en los asientos, esto fue hace harto tiempo, así que yo creo que ya no... Claro, sí. Y que estaban jugando tenis con los teléfonos, porque esa era la época donde los papás ya lo habían pasado, no habíamos tenido esta experiencia, esto Claro. fue hace 10 años, no habíamos tenido esta experiencia de entender lo mal que hacía, lo habían pasado nomás, y más encima hacían un viaje para estar conectados. Y jugando, mientras veíamos, ahí estuvo la casa de Beto, ahí estuvo la casa de Lista, ahí estuvo la casa de... No, nada. O sea, la perdiste. Entonces, impresionante. Bueno, nosotros, como radio, le hicimos seguimiento a varios grupos que fueron al jubileo. Y uno de ellos, como pienso que varios armaron todo un recorrido para culminar con el jubileo, visitando varios lugares. Entonces, lo primero fue, entrégame el teléfono. Ah, mira. Espérate, ¿y esto eran adultos, eran niños, eran qué Niños jóvenes? más unos matrimonios y el cura que lo acompañaba. Lo primero fue entrégame el teléfono. Le pasaron a los papás el itinerario, no a los niños, no a los jóvenes, para que ellos fueran viviendo y sumergiéndose en la experiencia con la docilidad de me llevan para acá, me llevan para allá, y con las reflexiones entre medio. Y cada visita y cada lugar iba acompañado de una reflexión y había sido elegido por una razón puntual. Entonces, era realmente una peregrinación como hubiera sido una peregrinación en la Edad Media. O sea, vamos haciendo un recorrido que nos va a llevar finalmente a nuestra meta, que es Roma, que es el jubileo. Completamente dispuestos espiritualmente a recibir las gracias del jubileo y de la experiencia, del viaje y toda la cosa. Pero lo primero, dame el teléfono. Y ellos no sabían a dónde iban. Cada día le iban diciendo, mañana vamos a... ¿Y el Santa resultado? María no sé qué. ¿Niños contentos? Vamos a hablar con ellos esta semana. Ah, ya. Seguro que sí. En otro programa Pero lo vamos imagínate, a... o sea, eso de para hacer este viaje necesito tu docilidad. ¿Estás dispuesto? Estoy. Listo, vamos. No, me gusta mucho la idea. Creo que nosotros también en varias la hemos llevado adelante, o sea, sin teléfono. Ahí uno va aprendiendo. Pero esto era sin teléfono y sin itinerario. No, O sea, también. solo no. los adultos conocían dónde iban a Ahí estar. ya es más discutible, pero los otros seguro. No, los papás sabían perfecto, Sí. los jóvenes no. Esa era la cosa. Ronald, avancemos. ¿Qué más tenemos que Yo, preguntar? a ver, lo otro que me en tu interesaba agenda, porque mucho está acá en la pauta ya. Estamos... preguntarte como profesor de religión, porque, bueno, aquí nosotros tenemos un tremendo desafío de cualquier profesor, que es enganchar Con los niños, sí. con los niños en este mundo de pantallas y de todo al instante. Bueno, hacer una clase es lo más desafiante que hay. Y en religión, no sé si especialmente, pero bueno, podemos decir que especialmente. Y tú tienes experiencias comunicativas con los jóvenes también a través de Radio María y tendrán desafíos parecidos o análogos, como se quiera decir. ¿Qué consejos, según tu experiencia profesional y familiar, podrías dar a todos los profesores y Yo tengo especialmente a los uf, profesores de religión? Tengo uno. Ustedes me imagino que crecieron cuando ya había TV cable, cuando prendí la tele y veía CSI, todas esas investigaciones. No, había TV cable. Había TV cable. Sí, Pero sí. ya, saliendo del pero colegio, sí. todos los programas de asesinatos, de detectives, de no sé cuánto, y la prueba de ADN y el laboratorio pasaba a ser algo principal y toda la cuestión. Léete a Agatha Christie. Agatha Christie, había una huella de un zapato que coincidía con el zapato de ahí. Y una colilla de cigarro junto a la ventana del misma marca de cigarro que fumaba este. Y tú decís, oye, tírate una huella digital, tírate un algo, o sea, dame certezas, dame velocidad, dame ciencia, dame modernidad. O sea, a mí me pasó que yo me leí toda la Agatha Christie cuando estaba en el colegio y cometí el error de leerla de nuevo de adulto. Porque era otra velocidad. Léete un Sherlock Holmes. Es lo mismo. O si ves en película Harry el Sucio. Y tú decís, ¿cómo lo logró? Si no tenía un ADN, como si no tenía el fluoroscopio. ¿Cachai? O sea, son dos velocidades de pensamiento, son otra perspectiva, son otra visión.
yo siento que los colegios todavía están enseñando a Agatha Christie a unos cabros que funcionan a velocidad de CSI. Mm. Eso es vital para entender. Un cabro. ¿Tú sabes cuál es la velocidad de scroll? Scroll es la pasada en el Instagram, ¿ya? 7 metros por minuto. 7 metros. O sea, si tú pescaras el Instagram, lo pegaras así y formaras 7 metros, ellos pasan eso en 1 minuto. O sea, si tuviste suerte, se detuvo 2, ya no 3. 2 segundos en tu publicación. Esa es la velocidad del interés de pescar o no pescar lo que está sucediendo al frente. Tú decís que tienen que ser clases como mucho más rápidas, así como para entenderte. Tienen que ser más vinculantes. Ya. Ya no es, o sea, la velocidad en que ellos se vinculan a un contenido entregado es esa. Entonces, la única forma de que un contenido les llegue tiene que haberle hecho un clic a algún nivel, ¿ya? O incluso tiene que ser entregado por ellos, porque ellos tienen que poder entregarle a sus compañeros, a sus pares, un contenido, y ellos que habitan en la misma velocidad que sus pares, ahí el profesor tiene que tener un rol mediador, o el profesor tiene que poder trabajar su pauta de la clase con un manejo de los contenidos diferente y vinculante. Ya no es, siéntense que vamos a tener 40 minutos donde yo voy a hablar y ustedes van a estar callados. ¿Qué va a pasar en esa clase? Te voy a pasar 35 minutos diciéndole cállese, 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 ¿qué está haciendo? Recoja el libro, no, suéltelo, no le pegue. ¿Te fijáis? Entonces tu clase se termina en 35 minutos de corrección en lugar de un contenido. Y ahí viene el desafío de cómo mi contenido pasa a ser vinculante para ellos. Como, no sé, historia. Si tú los pescas y dices, oh, hay guerra, pero si tú le pasas un mapa, y tú le empiezas a explicar de dónde viene ese... Y esa es tu clase de hoy día, yo quiero explicarles el comienzo de eso, y le fuiste hilando hacia atrás, ¿qué pasa? ¿Comprendámoslo? Es otra cosa a que decir, niños, la fértil media luna, y tú dices, oh, ¿te fijáis? Pero si tú decís la fértil media luna, hoy día Irán que se está quedando sin agua, Irán que se está quedando sin agua, está con la gente muerta de hambre, está cambiando sus rutinas diarias. Y miren la imagen, nos veamos este video y ahí los va a... Irán es vecino de este, Irán es amigo de este y enemigo de este otro, o no sé qué. Entonces tú le vinculas lo que estás enseñándole de aquella época con hoy día. Ah, yo solo vi en la tele. Ah, eso me apareció un video en Instagram. ¿Te fijas? Y tú decís, hay un vínculo. Y tú le puedes decir, y esta es la tierra donde fue Abraham, y aquí está Isaac, y no sé qué, empezáis a vincular ahí. Pero toda tu clase con la particularmente, contingencia. por supuesto que sí, pero particularmente en el caso de las clases de religión, que no todo es la historia del pueblo, sino que también es el sacramento, el contenido, no sé qué cosa, ahí tu vínculo es con Dios. O sea, esa visión no solo desde el contenido, sino que el contenido te explica tu relación con Dios, ilumina tu relación con Dios, tiene un componente de oración fundamental, empieza a tener sentido el contenido. O sea, cuando esto se trata de ese Dios que es tu Padre, que es tu amigo, que es tu cercano, que es el Espíritu Santo que te está hablando, iluminando, que habita en tu alma desde tu bautismo, entonces empecemos a hablar de Él y con Él. Entonces ahí tu clase de religión empieza a tener un componente distinto, ya no es discursivo, ya no es 1, 2, 3, 4, que tiene que tener un poco. Pero cuando tú eso lo transformas en es tu realidad la que yo te estoy explicando, Claro. ahí tú dices, Hablemos de alguien al que tú tratas, al que tú conoces. conozcamos a ese Espíritu Santo que vive en tu corazón desde tu bautismo. Qué interesante. Y ahora que estoy preparando para la primera comunión, tengo el recuerdo, mis niñitas tenían una profesora en la época de primera comunión, primero y segundo básico, que les hacía llevar como un cuaderno. El cuaderno era como una bitácora de tu preparación. Y todas las fiestas litúrgicas y todas las cosas eran, oye, con una preparación y con un gozo y con un... Como que tú dijeras, se nos viene, está todo el mundo hablando de se viene el 18, ya estamos listos para el sábado y no sé qué cosa. Ella así, uy, viene la anunciación. O sea, los hacía vibrar con esa experiencia. Sí. Y esa experiencia era no solamente porque le pegaste brillito en el cuaderno, sino porque te iban viviendo la realidad que tú estabas explicando. Hay un libro que para mí, te diría que me aclaró muchísimo eso, que se llama Walking with God. No me acuerdo si es de Scott Hahn, no me acuerdo de quién es. Walking with God. Que si quieres te lo mando, yo lo tengo en digital, no ha llegado acá y no está en castellano.
Me dieron la autorización para traducirlo, pero no he tenido ni las lucas ni el tiempo para hacerlo. Pero Walking with God. Podemos asociarnos para sacar las... Pero de todas maneras, es que tú te mueres. Pues yo contacté a la fundación que lo desarrolló. Lo que hace este libro es que te hace una lectura macro, como un poquito te diría yo, desde la figura del padre, y va leyendo esta trama, esta historia de la salvación. Entonces tú te das cuenta que hay una Adán y Eva íntimamente vinculados con Dios. Y con el pecado se separan y vuelven, y se separan y vuelven, y empieza esta historia hasta que llegas a Noé, donde ya están tan separados que es necesario este remesón de reconstituyente, te diría, ya, listo, y comienza la historia de la salvación prácticamente de nuevo, pero te das cuenta que hay pecado de nuevo, y hay una nueva alianza, y hay un nuevo pecado, una nueva alianza. Entonces, siempre está este Dios que va en busca del hombre, una vez más, una vez más, una vez más, y vas llevando eso a tu realidad, de a mí en el día a día, yo me alejo y me va a buscar, y me alejo y me va a buscar, y me da oportunidad, y tengo un sacerdote donde ir a confesarme, y su misericordia, y ahí es cuando entra Sor Faustina con las revelaciones de Jesús de la misericordia, que es como, ya di hasta la vida por ti, ¿qué más necesitas si misericordia está ahí viva? Y por otro lado tiene a Mariana Jesús Torres en 1600 en Ecuador, donde la Virgen le dice, todo lo que te estoy diciendo es para el siglo XX. Pero por favor reaccionen, o sea, por un lado, por favor reaccionen, y por otro lado, reaccionen porque la misericordia te está esperando, no por miedo, sino que porque la misericordia, todavía es tiempo de la misericordia. Entonces, Sor Faustina, a comienzo del siglo pasado, con toda la revelación de la misericordia. Entonces tú dices, a mí no me da, yo le decía a un padre una vez, es que para mí el Antiguo Testamento es como la historia geopolítica de unos nómades por allá, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces cuando tienes esta visión de, es que es la historia que tú vives hoy día, bueno, ahora sí, ahora sí. Entonces cuando tú estás entregando un contenido, ese contenido tiene que tener una raigambre Un vínculo. o en lo que eres o en las experiencias que estás viviendo hoy. Y ahí tiene un sentido. No todo va a tener sentido, no para todos va a tener sentido, pero implica también validar lo que ellos están haciendo, su lejanía o su cercanía también hay que validarla. Me tocó acompañar una vez a unas niñitas que estaban preparándose para la confirmación en ese curso en el Cumbre. Las separaban por grupo a la generación y le ponían a alguien encima con quien conversar. Y a nosotros nos daban una pauta de conversación con ella. Entonces hubo un minuto en que ya así esa generación estaban así todas rebeldes. Entonces yo le decía, a ver, ¿y tu rebeldía? No sé qué. No, es que yo estoy contra no sé qué cosa. Ah, ok, bueno, para tu novedad, digamos, para tu información, se espera de ti que seas así. Entonces estás completamente cuadrada con el sistema. No, pero ¿cómo? Y una, su rebeldía y sus ganas y sus ansias le llevará al deporte, y la otra al pensamiento, al no sé cuánto, y la otra no sé qué. O sea, se espera de ustedes que sean así, pero que no se queden pegadas ahí. O sea, lleven eso por algún lado. Y la sorprendía porque en el fondo yo recogía con ellas lo que ellas eran. Y a partir de entonces dialoguemos. Oye, y tú veías como la tensión bajaba y eran capaces de vincularse con el tema del día, con no sé qué cosa. Pero O en sea, el fondo validarle sus recogía emociones, ser y empáticos, ponerse en su recogía. lugar y Y decía que recogiendo. bueno, Claro. y estás en un dolor, bueno, ¿y cuál es la riqueza de ese dolor? O sea, y que es lo que yo aprendí con la leucemia de mi hija. ¿Cuál es la riqueza de ese dolor? Ya, ok, y cuando tú dices que Dios me dejó porque está permitiendo todo esto, pero es que todo esto que tú dices malo viene de mano de otro que también es libre, pero lamentablemente usa esa libertad para dañarte. ¿Dios qué hace? ¿Te abandona? No, te entrega toda la riqueza para vivirlo con una gracia especial, con una fortaleza especial, con lo que haya construido en ti hasta ese momento. Y lo otro que le gusta mucho es que uno le dé la posibilidad de hacer también. Así que en el fondo, ¿y qué podemos hacer? Hagamos un proyecto, ¿y qué ideas se le Oye, ocurren? los ¿Y cómo? proyectos y encuentros ¿Ah? son fantásticos. Más todavía, se puede encontrar un problema social que a ellos les inquiete y que ellos puedan hacer una propuesta y llevárselo a un diputado, aunque no pase nada. Pero si tú logras llegar a un diputado con tu propuesta y decir, nosotros somos un grupo de jóvenes inquietos por este tema, yo te pido por favor muévelo. Y si en alguna oportunidad pasa algo, ellos van a decir, ya lo Fuimos dicen, nosotros. fuimos ¿Y nosotros. hay espacio ¿Sí? en Radio María para que los jóvenes tomen el micrófono? ¿Cómo están tratando de que Radio María también sea una plataforma para ellos de interés o una posibilidad de comunicación? Y no Estamos solamente haciendo el dos TikTok cosas. o el Instagram. ¿Ah? No, estamos haciendo dos cosas. Estamos yendo a colonizar Instagram, Ya. ¿cierto? Es donde ellos habitan. El congreso que hizo el año pasado la Católica, que hace el bianual sobre comunicación de iglesia,
decían, ellos habitan un mundo digital. Por lo tanto, si tú quieres ir a su encuentro, tienes que ir a su encuentro desde el mundo digital, con el idioma, con las formas, con las claves con las que ellos hablan, piensan, buscan. O sea, una encuesta hace poco, ¿dónde buscan información los jóvenes? En Instagram. Información. Entonces su información puede ser tan verdadera como falsa. Su información puede ser cualquier cosa. Entonces también son muy influenciables por cosas que no corresponden o que son mentiras, las fake news y todo eso. Y hoy día ChatGPT, quizás va a ser el otro gran polo de búsqueda. Desafío ahí. Mira, el gran desafío de la inteligencia artificial, creo yo, que es una excelente herramienta, pero hay que desarrollarles a los jóvenes y ustedes que son profesores de colegio, la visión crítica. Tuve el caso hace poco de una profesora que les decía, ya, escriban un texto, de lo que quieran, tal extensión, digamos. Pésquenlo, súbanlo a ChatGPT y le piden que lo corrija, pero pónganle los parámetros. Que lo corrija de acuerdo a la RAE, de acuerdo a la gramática y en un idioma alegre, juvenil y no sé qué. Listo. Después toma las propuestas que te hizo, compárala con la tuya, con cuáles te quedas y con cuáles no. Identifica dónde estuvo la intervención de la inteligencia artificial o no, compárala con la tuya, con cuáles te quedas. ¿Te gustó? ¿No te gustó? Listo. Entonces era, úsala, pero con una visión crítica. Úsala, pero con que tu capacidad de razonamiento no quede opacada por la inteligencia artificial, sino que se haga crítica por sobre la inteligencia artificial. Y tú puedes decir, me quedo con todo, me encantó. ¿Por qué te encantó? Porque tanto si te quedabas como si lo rechazabas, tenías que explicar por qué. Entonces, el desafío no era el texto que escribiste, sino que era la visión crítica que tú desarrollabas respecto a esa. Esto me pareció brillante. Estamos muy alineados, Constanza, porque por primera vez en nuestro plan de ensayo vamos a tener ahora la escritura de unos ensayos junto a la inteligencia artificial. Nosotros tenemos también unos momentos de ensayo donde se dejan todas las pantallas y se cancelan las clases y durante todo el día producen el ensayo ellos, lápiz, papel, borradores, y en uno de esos momentos ahora va a ser con la inteligencia artificial en conjunto, en el contexto de un seminario de tecnología e inteligencia artificial que vamos a hacer para los colegios SEDUC ahora en noviembre. Así que para vivir un poco esa misma experiencia, que una buena herramienta bien utilizada Sí, claro. es una buena herramienta. Bueno, aquí los jóvenes me van a odiar, pero existen inteligencia artificial para determinar si un texto fue escrito por inteligencia artificial. Claro. Te dice qué porcentaje probablemente fue escrito por inteligencia. Lo estamos ocupando. Sí, ya, listo, lo están ocupando. Pero nos pillan igual, si van mucho más rápido que nosotros, pero nada, el que es un muy buen parámetro ese, que escriben un ensayo realmente ellos durante todo el día y tú después te quedas con ese marcador de realidad de que si después llega Shakespeare, claramente, ¿qué te pasó en un mes? Aprendiste a escribir lo que escribía el mes anterior y por ahí algo más se puede ir. No, pero también el desarrollarle a ellos la visión crítica de me gusta o no me gusta, mucho, sí, o con qué me quedo de esta propuesta, porque mi idea profunda iba por otro lado. ¿Te fijáis? También a ser críticos sobre la realidad que están viviendo, porque esto es a nivel video, a nivel todo. Ayer nosotros usamos herramientas de edición y cosas con inteligencia artificial que son... Gracias, Señor, porque existen. Sí. No. Oye, Constanza, ¿cómo podemos ayudar nosotros, los colegios, los directivos, bueno, también los papás, para que el mensaje de fe, el mensaje de esperanza, Dios esté más presente o sea, más correspondido por los medios de comunicación? ¿Cuál puede ser nuestro rol en esa relación hoy día con los canales de televisión, con la radio, con la prensa? ¿Cómo responder para poder sumar? A ver, yo creo, yo soy bien racional y bien crítica. Yo creo que algunos definitivamente quedan los de baja. O sea, no apuntar a ellos. Porque uno tiene que elegir su batalla. O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿A qué público vas dirigido? ¿Por qué? ¿Con qué? Tenés que tener clarísimo de antes. No llegar a un medio por llegar a un medio. Porque los medios son súper duros, yo te diría que hasta crueles. Y es una exposición que tú tienes que estar dispuesto a vivir. ¿Cierto? O sea, nosotros como Radio María, gracias a Dios, porque la Virgen nos ha protegido mucho, no hemos sido blanco de ataque, porque además somos radio, entonces radio no está en las ligas de televisión y de la sobreexposición. O sea, tenemos una penetración súper bonita, evangelizadora,
Y desde ahí estamos haciendo un súper buen trabajo y lo sabemos porque nos llaman, porque nos hacen llegar testimonios espectaculares. ¿Tú quieres ir a los medios? ¿Necesitas estar en los medios? ¿Cuál es la penetración que tiene hoy día la televisión, por ejemplo? Bajísima. Hoy día esta es la penetración. Hoy día los streaming, las cuestiones. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Llegar a las familias con traspasando el filtro adecuado. Para que las familias sean quienes filtren, para que las familias sean quienes establezcan el criterio. O sea, en el fondo, lo que yo hacía con mi hija cuando había teleseries, cuando estaba en leucemia, en el fondo, nos reíamos de una cosa, criticábamos otra, hacíamos no sé qué. O sea, tú no puedes hacer que el medio deje de mostrar la basura que hay alrededor. La va a seguir mostrando. Y yo te diría que hasta es necesario. Pero por lo mismo, si tú prendes el filtro, vas a elegir con qué te quedas. Eso es fundamental. Si ese es el problema del teléfono, que no tiene filtro. Pero cuando tú como familia eres capaz de con el teléfono al lado, ir creando la maravilla de conocer lo bueno, lo bello y lo verdadero, entonces el teléfono es una herramienta, no es el mundo. Entonces, ¿tú quieres ir a colonizar? Vas a poder ir a colonizar algunos aspectos, algunas cosas en algunos lados, pero tienes que colonizar las mentes primero, con el criterio. Y después de eso, no me voy a quedar con esa basura, con eso tampoco. ¿Me voy a tragar todo lo que me dicen los medios de comunicación acá? No, yo cómo me informo, por ejemplo. Yo me meto al Jazeera. El Jazeera es un canal árabe que habla de lo que está pasando en la zona árabe con el criterio de quien lo está viviendo. Entonces eso es un poco distinto. Y muchas cosas que se leen ahí, de América Latina, de Oriente, de no sé qué, no llegan acá. Acá tenemos un discurso base hecho y las noticias responden a ese discurso base. Y todo lo demás queda afuera. Entonces, si tú desarrollas la visión crítica, anda a buscar otro medio. Métete a la Deutsche Welle, métete a la BBC, métete a Así Prensa, métete a Ayuda a la Iglesia que Sufre, que tiene cosas que realmente no salen en ninguna otra parte del mundo. ¿A quién le importa que en África estén todos matándose? No sale en ningún medio. Ellos sí lo tienen ahí. ¿Te fijas? Entonces empiezas a tener, ¿qué necesitas? ¿Saber la noticia o necesitas comprender lo que está pasando? ¿Te fijas? Y eso es comprender lo que está pasando en un libro, comprender lo que está pasando en una noticia, comprender de qué realmente te está hablando una película, comprender si tú dices, hay una película de historia de niños, mira qué bonita, y tú ves cómo la ideología de género está infiltrada entre medio, o te quedas con la historia bonita, o comprendes realmente lo que está pasando ahí detrás. Ese es un criterio que hay que formarlo en la familia. Si tú lo tienes formado, lo formas en tu familia, lo vas formando un poco en los amigos de tus hijos, en las reuniones familiares, en lo que sea. Ahí es necesario actuar. Y luego en la emisión de contenido está ese sentido de que estemos, no sé, el día de mañana ustedes con Ronald acaban de hacer una sociedad estratégica, Radio María, con el Congreso FEJOVEN, que lo van a transmitir. Por Está ejemplo. ese sentido que estemos transmitiendo eso en streaming, por Instagram, las historias del jubileo, que colegios y universidades tengan su Instagram, tengan su canal de YouTube, estén trabajando y dedicando tiempo y recursos a estar en los medios. A ti eso, porque la otra posibilidad es A estar cerrarse y decir yo disponible, no voy perdona, a... ¿Ah? más que estar en los medios es estar disponible. Porque tu Congreso FEJOVEN, yo puedo hablar de él y qué bonito, pero si los mismos niños no lo meten en Instagram y lo hacen viral, un colegio de Talca a lo mejor no va a venir a tu Congreso FEJOVEN. Pero sí, porque mira lo que está pasando. Exactamente. ¿Te fijáis? Tenés que entrar a la realidad donde ellos están para hacerlo visible. Tú puedes salir en el Canal 13 y no va a llegar ni un niño más por ese Congreso FEJOVEN porque saliste en el Canal 13. Pero con un niño, esos 93 colegios que ponga un posteo, puede que el efecto Y si multiplicador otro también, sea... otro también, ya no es la idea de uno, ya es alguna realidad que está pasando. Eso, así se manejan hoy día los conceptos. En una realidad que está sucediendo. Y tú tienes que lograr que tu idea, tu concepto, tu fe, tu pensamiento sea parte de esa realidad que está sucediendo. Ese es el desafío comunicacional de hoy día. Nosotros, yo te lo digo, nosotros somos radio, pero nosotros estamos llegando principalmente a la gente que tiene radio en el auto, a la gente que ha tenido radio toda la vida y que por lo tanto la radio es una forma de comunicarse. Nosotros estamos llegando ahora a través de Instagram, a través de YouTube, con nuestro contenido. A veces cuesta, a lo mejor no es inmediato, a lo mejor no lo ven al tiro, pero una semana después lo ha visto mucha más gente y tú dices, wow, qué increíble, la gente está buscando algunas cosas nuevas, diferentes, reales,
positivas. Y tenés que estar disponible para que te encuentren. Con la velocidad con la que hoy día suceden las cosas. O sea, me dan un ejemplo hace poco. Si tú te paras en la Alameda con una caja de Super 8 y cada 3 horas dice Super 8, no venden ni uno. Pues el que está al lado vendió 3 cajas, tú no has vendido ni uno. Entonces, o sea, si tenés que publicar tu cuestión no sé cuántas veces, si tienes que lograr que este otro te lo repita, si tú tienes que no sé qué cosa, estás entrando en la velocidad con la que ellos leen, si no eres Agatha Christie. Sí, sí. No, Que me encanta Agatha Christie, pero yo me río, pero efectivamente ha sido un poco la estrategia. La única posibilidad de que vengan al lanzamiento de un libro de religión, a un congreso Fe Joven, es que llegue ese mensaje todas las veces que tiene que llegar, si no van a estar acá. y tenéis que tener clarísimo tu público. ¿Quién sí quieres que esté sentado aquí viendo tu libro? Bueno, ¿cómo llego a esas personas? Esa es la cosa, o sea, tienes que estar moviendo. Hoy día es súper fácil segmentar, encontrar, moverte, así es que, para allá tenés que dirigir. Oye, Constanza, ha estado muy interesante esta conversación. Tenemos ya más o menos que ir cerrando porque si no nos... Podríamos estar una mañana. No, y después esto lo escuchan, pero los viajes más de una hora es muy difícil que sucedan. Entonces, solamente cerrar con algo que ya es más o menos tradición aquí en el programa Conexión Tabancura, que es pedirte si es que nos puedes ayudar con alguna recomendación de lectura, también puede ser de un podcast, de un programa, es decir, otra instancia como esta que pueda seguir enriqueciendo los oídos, las mentes y los corazones de nuestros auditores. Mire, yo creo que hay 3 libros que uno no puede dejar pasar. Y ahí depende cada público qué es lo que hace con él. 3 libros, fantástico. Esto después nosotros lo anotamos porque los compramos para la biblioteca. Aquí tengo Walking with God. Bueno, o sea, ese ya para tenemos empezar, otro, que ya. ese lo tengo en digital. El diario Sor Faustina Kowalska es una riqueza infinita y tú la puedes leer rápido como novela o puedes de repente una parte darle la opción a Jesús de que te toque a ti el corazón con algo que dijo. O sea, si tú quieres hacer un libro que te acompañe, el diario Sor Faustina es fantástico. Disponible, es fácil de encontrar. En todos lados. Ya, bonito. El otro, que es mi último descubrimiento, es la autobiografía de San Ignacio, de Loyola, Ya. que no la escribió él, sino que por insistencia de sus propios seguidores, en el fondo, que veían que él iba como envejeciendo y se iban a quedar sin la historia fundacional de su congregación del Espíritu San Ignacio, le van insistiendo y después de mucho tiempo él un día le dicta un pedacito, otro día otro pedacito, pero siempre en tercera persona. Va el peregrino caminando, entonces. Es cortito, pero sabes que son etapas en que tú dices, yo vivo algo parecido. Claro, yo no ando a pata pelada con un hábito lleno de hoyo camino a Jerusalén, pero en Jerusalén lo andaron de vuelta. Entonces tú dices, y yo que he puesto todo en esta meta y todo me está llevando a otro lado, bueno, ¿qué pasa conmigo? Lleno de pequeños hitos extraordinarios. Muy fácil de leer, muy rápido de leer, pero con estas gotas espectaculares. Y el tercero, que lo tengo en el velador, que me está acompañando, es el credo en el compendio de la fe católica de Athanasius Schneider, que es, toma un poco, yo te diría, el espíritu del catecismo Pelach, que es como pregunta-respuesta, con el catecismo. O sea, tiene el catecismo ladrillo, digamos. Tiene una cosa que te explica una parte y después te pregunta, bueno, ¿cuáles son los pecados contra esto, por ejemplo? Déjame entenderte. Y te pone situaciones y te Una explica. buena bajada. Te da una súper buena bajada al catecismo. Y ese, yo he descubierto que es una joyita. De hecho, mis monjas estuvieron acá en noviembre para la toma de hábito de una y justo nos regalaron ese libro. Oye, y hojeándolo así de repente, como que tú llegas como pecados contra la esperanza. ¿Se te hubiera ocurrido? Y tú dices, porque además está en un espíritu alentador. Te explica, pero como mira, en las motivaciones, en el espíritu profundo para comprender la esperanza. Entonces, oye, una joyita. Constanza, muchísimas gracias. Ha estado muy, muy, muy interesante, ¿verdad? La conversación. Creo que el día de mañana podríamos tener una segunda Todo lo que parte. quieran. Todo lo Ronald, que quieran. Seguro. muchas gracias también por acompañarnos. Y a todos los seguidores de este espacio, muchas gracias y será hasta un nuevo Conexión Tabancura.